Bien, en el caso de Miriam Pfeffer, fue una investigación que nosotros iniciamos cuando ya el caso había explotado. Es decir, bien, el caso de Miriam Pfeffer, nosotros tomamos este caso cuando ya, en una etapa en la cual el proceso ya estaba, digamos, completamente, más que iniciado, ya había tomado una forma un poco extraña. Sucede que el asesinato de Miriam Pfeffer tiene varias etapas. Cuando recién sucedió, en el año 2006, Ariel era menor de edad y los dos hermanos, tanto Ariel como Eva, eran muy unidos, o sea, ellos eran hermanos muy apegados, o al menos eso es lo que se mostraba en la televisión. El crimen siempre trajo dudas referente a cómo se había concebido este asesinato. Entonces, obviamente, cuando hay dudas, las primeras personas que resultan sospechosas son los familiares cercanos. Entonces la policía partió un poco de eso, pero el tema da un giro cuando ellos se pelean, cuando los hermanos entran en conflicto, que eso ocurre tiempo después de la muerte. Entonces, quien toma primero una iniciativa mediática en acusar es Ariel. Ariel decide, utilizando los medios de comunicación, en este caso caretas, dejar entrever que su hermana habría tenido participación en la planificación del asesinato de su madre. Y no solamente la acusa indirectamente a Eva, sino también la involucra a Liliana Castro, que en ese momento era pareja sentimental de Eva. Digamos que ese fue el primer giro que da el caso, porque hasta ese momento la policía todavía no manejaba una hipótesis clara. Ariel aprovecha el boom mediático y sobre todo la forma de vida que llevaba Eva en ese momento. Es decir, Eva se le veía yéndose a playas de Asia, en fiestas, se le veía pasándola bien, digamos, ¿no? Y sin embargo Ariel comienza a filtrar cierta preocupación por descubrir el asesinato de su madre. Y en esa preocupación es donde él lanza la hipótesis de que posiblemente Eva estaba involucrada en el crimen. Digamos que eso de cierto modo condicionó la investigación policial o la investigación fiscal, porque aparentemente todos hicieron eco de esta preocupación de Ariel. Entonces comenzaron a investigar a Eva y a Liliana. Y luego ocurrieron muchas cosas raras en la escena de crimen, como por ejemplo que elementos que habían servido para asesinar a Miriam desaparecieron de la escena misma del crimen. La cuerda con la que se le ahorcó, el pantalón de Miriam, y ocurrían cosas raras en este proceso. Ariel mucho en los medios de comunicación, ya enfrentado directamente con su hermana, y ella guardaba silencio. Hasta ahí era más o menos lo que se manejaba. Entonces la opinión pública tenía la idea de que Ariel era el niño inocente que se había dado cuenta de la hermana, etc. Y la hermana era la mala. Sin embargo, hasta ese momento no había forma de demostrar nada. Y Eva se seguía pasando bien con Liliana, se compraban carros, viajaban, etc. ¿Dónde viene el punto, digamos, de quiebre en este tema? Cuando aparece en escena el asesino confeso. ¿Cómo aparece Trujillo Espina? Justamente a raíz de que Ariel filtra a la prensa y a la policía una supuesta
suegra, una supuesta persona que se decía era la suegra del asesino y que había decidido hablar mediante correos electrónicos. Entonces, cuando Ariel empuja traer a este posible asesino que fue capturado en Argentina por temas de extorsión, etc., no tenía nada que ver con el crimen. El ADN de la muerte, de las uñas de Miriam, porque quedó claro en la escena del crimen que la muerte de Miriam había durado un tiempo y había sido un forcejeo, una pelea, y descubren que efectivamente coincidía con la sangre de Trujillo Espina, es decir, era el asesino confeso. A raíz de esto, la escena cambia completamente. Extraditan a Trujillo Espina y es ahí donde nosotros, o sea, en este caso la unidad de investigación a la que yo pertenecía, tomamos el caso. Porque decidimos especular primero, sin tener pruebas, con una posible novela de cómo pudo haber sido el crimen, sin tener prueba alguna. Era simplemente una manera de nosotros teníamos de atraer a las partes para que comiencen a hablar. Y dio resultado, porque cuando escribimos nuestros primeros artículos, basados en hipótesis y con nombres cambiados para que no se afecten a las personas, recibimos la llamada del abogado de Trujillo Espina, del señor Máximo Altés, el abogado Máximo Altés, quien nos dijo que Alejandro Trujillo Espina Payaso quería hablar con nosotros. Bueno, nunca se dio la conversación personal, pero Payaso nos envió una carta en la cual nos decía que, bueno, que efectivamente la persona que tenía, que le había contratado era Eva, que estaba involucrada Liliana, y él comienza a disparar para todos lados, que Pinca Flynn, quien era en ese momento la pareja sentimental de Miriam y el albacea de la herencia de los F, había sido la persona que estaba detrás de todo el crimen. Y bueno, dijo muchas cosas en ese momento. Esa carta nos sirvió a nosotros para comenzar a buscar a los involucrados o a los posibles involucrados. Hablamos con los amigos de Eva, con las personas con las que ella más se reunía en ese momento. Llegamos a conversar con Liliana. Bueno, hicimos una serie de recopilación de datos y aparece luego una segunda carta de Trujillo Espina. ¿Por qué? Porque en la primera Trujillo Espina lo involucra a Ariel, y era la primera vez que Ariel Bracamonte era involucrado en el crimen. Hasta antes era impensable que él podía haber formado parte de este, digamos, complot para asesinar a Eva. Este complot que Payaso señala, ¿no? Lo que hicimos fue buscar las reacciones de Ariel, que fueron inmediatas, obviamente, y se enfrentaron con Trujillo Espina mediáticamente, Ariel mediante su cuenta de Twitter y Trujillo Espina mediante sus cartas. Ya en el juicio, cuando Ariel fue llamado como testigo, Trujillo Espina incluso le señaló muchas veces a Ariel, la silla de acusados, etc. Comenzó a dar indicios de que Ariel podría haber participado en el crimen. En la segunda carta ya lo dice directamente. Trujillo Espina comienza a señalar ya con nombre propio que Ariel tuvo que ver en el crimen. Y aparece la figura de Moscol, de Julio Moscol, quien en ese momento también era pareja sentimental de Ariel. Y la historia comienza a cobrar un giro